NetBoss es la aplicación móvil de la Segunda Seguros que te hace todo mucho más simple. Con NetBoss podés chequear tus seguros, solicitar asistencia mecánica y mucho más. Bajate NetBoss y empezá a disfrutar mucho más de tu tiempo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos otra vez en Foco para empezar a reflexionar sobre temas que nos ocupan todos los días. Y una pregunta que nos habrá surgido una incontable oportunidad de veces es ¿por qué los partidos políticos en este momento nos representan cada vez menos? ¿O por qué los intereses colectivos ya no son tan colectivos? O mejor dicho, los intereses de grupos no representan a la mayoría y sin embargo son cada vez más escuchados. Lo dicen los sociólogos, lo dicen los grandes pensadores del siglo XX-XXI. La sociedad está cambiando, estamos evolucionando hacia otras formas de representación y de petición de intereses, de defensa de derechos. Los movimientos por los derechos de la mujer, los derechos de género, el derecho a la igualdad, el derecho al aborto, debates que se han encendido en todos los hogares. Son una muestra apenas de algo que hace años empezó a suceder y lo concreto es que nadie sabe cómo ni cuándo va a terminar, porque el rol de los estados se empieza a desdibujar. No puede atender tantas peticiones diferentes al mismo tiempo y dejar conformes a todos. De eso va este programa. La sociedad que viene, la sociedad del futuro. En Foco. En la forma actual de hacer política cada vez hay menos lugar para el relato. Las decepciones colectivas aparecen con menor tiempo de tolerancia. La opinión se forma a través de mosaicos de información, difíciles de regular. Por eso las estrategias cambian constantemente. El principal reclamo es que están en campaña cada 2 años. Dejan de lado la gestión y tornan a los gobiernos ineficientes a la hora de resolver los problemas del ciudadano. Tenemos nosotros, por lo menos en los casos de Argentina, una profunda pasión por las candidaturas políticas, por la competencia electoral. Y por ahí se descuida bastante todo lo que tiene que ver con la comunicación de gobierno. Hay algo que un referente de la comunicación política, Mario Riorda, habla de mito de gobierno, que es de qué manera empezamos a narrar y a generar ciudadanía a partir de una comunicación efectiva que garantice democracia. Me parece que es una de las grandes deudas que tienen los asesores y los comunicadores, que están más cerca de esa primera ola del marketing que venden a un candidato como una caja de cereal y no tanto para generar mayorías y para generar acuerdos y diálogos sociales, que es un poco lo que alguna tanda de asesores para esta parte se está empezando a imponer. Podemos nombrar en Cataluña a Antoni Gutiérrez Rubí, podemos ver un poco también acá en Argentina asesores que están más cerca de la humildad que del gurú que tiene las fórmulas mágicas, ese famoso alquimista que viene un poco también de la herencia publicitaria. El marketing político empieza a dejar lugar un poco a lo que es una asesoría y a una consultoría mucho más pensante, mucho más estratégica, basada en datos y en comportamientos sociales. La institucionalidad entró en una crisis a nivel global y lo que sucede es que si declara un partido, declara una institución, como puede ser papel prensa, o declara una empresa multinacional, es sinónimo de no creerle. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la ciudadanía empieza a formar opinión pública a partir de mosaicos. Algo que lee en Twitter, algo que lee en Facebook, algo que escucha en El Día en 30, algo que empieza a ver en rosario3.com si son rosarinos o en Infobae, pero jamás compra la verdad única, la verdad que ya viene masticada, el boletín oficial de cada medio.
En el caso de la comunicación política, eso estaba a cargo de los partidos. Por eso es que el candidato, la figura pública, empieza a traccionar mucho más y empiezan a quedar en un segundo plano las grandes plataformas políticas. Sencillamente porque descreen del mensaje único, de esa bajada institucional, de esa cuestión de carga ideológica muy centralizada y poco debatible, poco dialógica. En el marketing político se trabaja con una conciencia. Las palabras perdieron contenido. Los políticos no saben cómo enfrentar la realidad. Y los líderes posmodernos no saben qué hacer con la política. El marketing político está bastante de moda por esta cuestión que es una cuestión global de los outsiders, lo que vienen de afuera del ámbito político, que generalmente lo podemos ver en Macron, lo podemos ver en Macri, en Trump, en empresarios que empezaron a formar parte de la familia política. Y como buenos empresarios saben de las noblezas del marketing, de los negocios y de empezar a comunicar efectivamente. Entonces, esta nueva ola del marketing político es un poco un familiar muy cercano de una herramienta que fue muy efectiva para este tipo de empresarios que hicieron un 60-70% de su vida en los negocios. Y es algo que adoptó la clase política de unos 15 años a la parte. Está a la altura en medida que eso afecte de una manera medible y científica en los votos. Esa es la realidad con la que uno, por lo menos en la coyuntura actual, uno puede ver. Puede haber manifestaciones desde un partido para apropiarse ciertas cucardas o ciertos premios a partir de ciertas opiniones públicas o presiones de la agenda pública, pero lo cierto es que acusan recibos y eso realmente se puede monetizar. No casualidad estamos hablando del marketing político y de esta cuestión de la efectividad del voto. Empieza a tener realmente un acusar recibo en las esferas, por lo menos que me toca ver y analizar, de lo que es partidos políticos y candidaturas, cuando eso realmente mide, el famoso. ¿Mide esto realmente? Y es un desafío también para la democracia, porque para hablar algunos números un poco generales de lo que es Latinometro, que está midiendo opinión pública en Latinoamérica, 8 de cada 10 personas en Latinoamérica descree de lo que es las cuestiones políticas, descree de las plataformas políticas. Y solo el 23%, y esto es bastante alarmante, solo el 23% de los latinoamericanos está conforme con la democracia. Entonces ahí es donde un profundo rol en lo que es asesoría política y comunicación política tiene que ver con generar una gobernabilidad y una ciudadanía de diálogo real, de consenso real, y un poco más alejado de esta furia de las candidaturas políticas en los años impares. En el discurso de la política, lo que está de moda es el storytelling. Significa contar historias mínimas. Se parecen mucho a los cuentitos que escuchábamos de chicos para entender la realidad con ejemplos. Lo malo es que no alcanza a la hora de comunicar malas noticias. Hay una historia que me impactó, es muy cortita, que es de un pediatra de Capital Federal que se especializó en dar malas noticias a padres que perdían a sus hijos. Impresionante la capacidad y el análisis de una carrera de una persona de este tipo. Y este muchacho, un muchacho muy joven, un pediatra, que tenía que básicamente decirle que su hijo o que su hija había fallecido, dice que aprendió de un gran error que tuvo. Había pasado 6 meses con un tratamiento, con un niño, 6 meses de un niño de 6 meses, o sea que había nacido con muchísimas complicaciones, lo había acompañado toda su vida durante esos 6 meses, y llegó un momento que ese niño tuvo un paro cardíaco y falleció. Él era muy joven, era una de las primeras veces que tenía que comunicar esta historia a un padre, a esos padres que estaban esperando la salida del quirófano. Él se acercó y a los padres le dijo el nombre del niño, Obito. Y la madre lo miró y le dijo, bien, ¿y cómo está mi hijo? Y ahí se dio cuenta que cometió el error más grave que puede hacer uno cuando hay una comunicación de crisis o cuando hay una gran cuestión de fondo que comunicar, que es hablar difícil, hablar técnico. El gran consejo a partir de esta pequeña historia es, en momentos de crisis hay que hablar muy claro, entender muy bien qué tenemos del otro lado, a quién nos estamos dirigiendo, porque nos vamos a encontrar diciendo Obito o electorado, y del otro lado nos van a decir, bárbaro, ¿y cómo está mi hijo? Bárbaro, ¿y cómo estamos para salir mañana? El gran error de comunicación de crisis es volvernos herméticos y no pensar realmente que, en definitiva, la política se trata de un servicio a la ciudadanía en serio. Y un servicio a la ciudadanía en serio tiene que ver con hablar claro para poder generar diálogo social de verdad, de calidad. Ese liderazgo de tribunas llenas, de estadios, de grandes fondos para la selfie. Yo creo que
toda una corriente, sobre todo que viene del outsider, de estos políticos, de esta clase política que no nace de la bolsa política, que lo que hace es creer en la segmentación, el famoso timbreo, la hipersegmentación, entender dónde está mi público, ese público donde es más duro, más blando o posible de conquistar, hace que por ahí no sean tan efectivos esas grandes demostraciones de multitud, esos grandes músculos, y hoy por hoy están aprovechando, y desde un punto de vista de economía de los esfuerzos hasta de efectividad, esas multitudes, esos 60.000 personas, son tranquilamente duplicables o triplicables en las redes sociales, en la vida digital. Entonces, a lo mejor estamos llenando en un video de YouTube bien publicitado, estamos llenando 3 Rivers. También es un fenómeno que se está estudiando bastante y tiene que ver con esta migración, ¿no? De la multitud atiborrada a la hipersegmentación de las personas a las que nuestro mensaje puede ser permeable, y de a lo mejor replicar no 60.000, sino 180.000 personas en visualizaciones en lo que es la vida de un celular, la vida en redes sociales, la vida en pantalla. Los partidos políticos, los gobiernos, llevan las de perder. Por eso ganan terreno las organizaciones no gubernamentales y por eso las fuerzas se tiñen más que nada de eslóganes políticos, de consignas de campaña, y hay pocas ideas. En realidad, ideas hay, y muchas, pero lo que no hay es una claridad para transmitir o una agilidad para reaccionar. Lo dijimos antes y lo volvemos a decir ahora. El Estado no puede alcanzar una variedad de peticiones de diferentes grupos y quedar bien con todos. Ya no es tan convincente y se hace necesario encontrar las estrategias más claras en una realidad que, como te contábamos en este programa, en otras oportunidades, está más que nada gobernada por las emociones, no tanto por lo que sucede, sino por lo que estamos convencidos de que sucede. Ese fenómeno global que llamamos posverdad y que ya hemos explicado en este programa. Para la segunda parte, te invitamos a seguir descubriendo cuáles son las cosas que ya pasan en la sociedad del futuro, que en realidad ya llegó.